Saludos, bienvenidos al canal de Mauro's Barbecue. Como pueden ver, el día de hoy vamos a utilizar este rack que están viendo en pantalla. Y estén pendientes, más adelante vamos a dar las dimensiones que se utilizaron para poderlo fabricar. Y así ustedes también se lancen a fabricarlo, mandarlo a hacer como ustedes gusten. Pero estoy seguro que les va a gustar mucho el método. Y vamos a colgar unas deliciosas costillas de puerco para el estreno de este rack. Unas spare ribs. Espero les guste este video, espero sus comentarios también, háganmelos llegar, sus recomendaciones y comenzamos. Voy a utilizar este sazonador, Slap Ya Mama, es salado picosito, está muy sabroso, pero como gusten ustedes pueden prepararlas, ¿verdad? Cada quien ya tiene su propia receta. Algunos fabrican sus propios rubs. Adelante. Estoy preparando el setup de mi Weber Smoky Mountain, es de 22 pulgadas. Y para arrancar voy a utilizar una chimenea más o menos a 3/4 de capacidad. Y vamos a arrancar nuestro carbón. Como pueden ver, yo uso una base para que quede elevada la flama y esté cerca de las briquetas al momento de arrancarlo. Siento yo que así se comienza un poco más rápido y se aprovecha más la lumbre. Si tienen alguna otra recomendación, háganmela llegar, somos todos oídos. Y este es el rack, vean nomás que chulada de rack. Y más adelante voy a pasar el detalle de las dimensiones para que ustedes también se lancen a fabricar uno. Recuerden, es para un Smoky Mountain de 22 pulgadas. Así es como quedará el setup. El rack va en la parte superior donde iría la parrilla. Como pueden ver, asienta perfectamente bien en las pestañas que tiene ya el Weber Smoky Mountain. Y voy a manejar más o menos las ventilas a esta apertura. Ahí iremos ajustando según veamos la cocción. Voy a utilizar dos piezas de maple para el ahumado. Listo el carbón encendido, lo agregamos y vamos a armar nuestro setup para utilizar el rack. Vamos a dejar que alcance la temperatura para ahumado y mientras tanto vamos a poner los ganchos para poder colgar el costillar. La marca es Lavalock o Island Outdoor LLC, como pueden ver aquí en la bolsa. Voy a poner el detalle en los comentarios. Con ellos también compré el sello para prevenir que se escape el humo en el Weber Smoky Mountain. También lo voy a estar probando en este video para ver qué tal funciona. Estos son los ganchos. Recomiendan que se coloque después del segundo hueso y que no se remueva la membrana para que se mantengan en una sola pieza. La carne de puerco se pone muy blandita conforme se va cocinando. Entonces, para que aguante el peso, se recomienda no quitar la membrana y así queda ya el gancho. Aquí podemos ver el humo, estamos viendo a ver si hay escape como teníamos anteriormente. La mayoría del humo está saliendo ahora por la ventila de arriba y como pueden ver por la tapadera en sus alrededores ya no se ve el escape. Y en la puerta, solo por ese pequeño orificio que queda en medio, que es el candado para la puerta, pero todo lo demás quedó perfectamente bien sellado. Llegamos a la temperatura para ahumado y listos para colgar nuestro rack de costillas. Bueno, empezamos colgando en los racks, así es como quedan los ganchos y cómo va a quedar nuestros costillares en este rack. Y ya se están imaginando, ¿verdad? La cantidad de costillares que podemos colocar es muy buena. Imagínense nomás llenarla completita, que se arme la fiesta.
y nos asomamos aquí por la puerta para ver qué tanto espacio tenemos sobre la briqueta, y hay suficiente espacio, nos está tocando. Vamos a comenzar ahora sí ya con el ahumado y cocción de nuestras costillas. Colocamos tapa y esperamos. Después de 1 hora, así es como van las costillas. Nos asomamos para ver si nos están quemando. Es muy seguro que las puntas más cercanas a la briqueta vaya a estar un poquito más cocidas, más tostaditas, pero eso no es ningún problema. Y vamos a colgar también unos elotes, son 4 elotitos amarillos. Les voy a poner mantequilla y le voy a poner del mismo sazonador que utilizan las costillas, y envuelvo y hago un paquete. Y voy a utilizar también los ganchos. El aluminio es aluminio de calibre grueso, entonces me va a permitir poderlo enganchar y colgar y aguantar el peso en el rack. Los elotes los colgamos más o menos a las 2 horas de cocción de las costillas, buscando que en la última hora estos llegaran a temperatura y se cocieran. Y por favor ustedes sí pónganse guantes. Yo, de la emoción de utilizar este nuevo juguete, se me olvidó colocarlos, pero tengan mucho cuidado. A las 3 horas y media ya habíamos llegado a una temperatura de 200 grados Fahrenheit en el costillar. Prácticamente las costillas están listas y cocidas, y las vamos a empapelar. Vamos a retirarlas del rack. Utilicé esta herramienta, es algo que encontré en mi cuarto de tiliches, algo con que poder enganchar y sacar el gancho, así que es importante tenerlo. Y miren nomás cómo quedaron las costillitas, están listas. Ya así como están podemos comenzar, pero las vamos a empapelar. Antes del empapelado, lo prometido es deuda. Aquí están las dimensiones para este rack. Tomen nota, por favor. Y les recuerdo, es para un Weber Smoky Mountain de 22 pulgadas. Como vimos, el diámetro superior es de 15 pulgadas. El inferior es el mismo de la parrilla, que es de 21,5. De altura tenemos 9, para tratar de utilizar el espacio que tenemos en la tapa. Y los travesaños de poste a poste tenemos aproximadamente 4 pulgadas. Así que tomen nota, platíquenme más adelante cuando ustedes empiecen a fabricar su propio rack. Díganme cómo les fue. Somos todos oídos, como ya les había dicho. Me gustaría saber cómo les fue con su propio rack, o si tienen algún otro método que gusten compartir conmigo. Los vamos a humedecer un poco. Puse salsa de barbecue y Coca-Cola por ambos lados y empapelamos. Ya para este entonces voy a regresar ahora sí la parrilla. Quitamos el rack en el que colocamos y vamos a colocar la parrilla superior para dejarlas un rato más a que se humedezcan y agarren más sabor las costillas. Las colocamos en la parrilla y esperamos unos 30 minutos para que agarren más saborcito las costillas, y así es como quedaron. Vean nomás qué bonito costillar. Y podemos ver que ya la carne ya se empieza a abrir en su propio peso. La punta no se ve tan quemada, tenemos suficiente espacio sobre la briqueta. Y miren nomás qué bonito aro de ahumado tenemos en las costillas. Esto está para chuparse los dedos. Vamos a darle un baño por último con esta salsita barbecue que preparamos a base de barbecue habanero. Le agregamos también azúcar morena, vinagre y una copita de coñac. Y miren nomás qué delicia de costillar tenemos como producto final.
Espero que ustedes también se animen a prepararlos, o más bien estoy seguro que a ustedes les quedan más ricas que a mí porque estoy aprendiendo de los expertos. Gracias por sus comentarios o recomendaciones. En este video también espero lo mismo y no me queda más que agradecerles y nos vemos pronto en un video más de Mauro's Barbecue.